trabajar, y es decir, es la vinculación de aprender y después con ese aprendizaje brindan un servicio, o sea, el saber actuar con todos esos conocimientos. En cambio, el saber hacer tiene que ver con tener la habilidad para poder desarrollar ese trabajo. Tener la habilidad, el saber actuar es, lo hicieron, digamos, vincularon la parte teórica con la parte práctica mientras ustedes estaban en un proceso de aprendizaje y lo resolvieron. Vincularon todo eso y lo resolvieron. Por eso damos el ejemplo, digamos, de esto que ustedes hacen en las organizaciones ahora. O sea, si ustedes hacen una detección de necesidades, la desarrollan los contenidos, hacen todo, cumplen, digamos, con elaborar todos los elementos del proyecto, y luego se la devuelven a la organización, hicieron un aprendizaje en el cual fueron, un aprendizaje significativo en el cual fueron elaborando y desarrollando y pueden entregar un servicio a esa organización donde detectaron esa necesidad. ¿Les queda claro, digamos? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, sería ¿Sí? como que hay que saber y saber hacer para saber actuar. Exacto, por eso lo armé así, digamos, es como que se van engranando los eslabones. Obviamente cada una de estas partes solas no tiene como significado, porque en principio sabés, digamos, todo lo que tiene que ver con el intelecto, la racionalidad, el pensamiento, o sea, todo lo que era el aprendizaje tradicional, no es que se fue descartando, ¿no? Sino que vas sumando, acumulando. Primero sabés, luego sabés hacer, digamos, es decir, bueno, tengo la habilidad para poder hacerlo, y luego es decir, lo hago, lo bajo a la práctica, es decir, lo uso. ¿Ok? Nosotros cuando hacemos entrevistas de selección, bueno, muchas veces haces como selección por competencias, y vos le preguntás a las personas cómo harían, a ver si tienen las competencias necesarias. Entonces, ¿cómo se supone que uno va indagando en las entrevistas qué competencias tienen esas personas? Y bueno, le vas preguntando cómo reaccionarían de una manera, eso lo habrán visto el año pasado con Silvana. Bueno, luego, digamos, es la puesta en práctica de esa competencia que tienen las personas, ¿no es cierto? Esa habilidad. ¿Les parece? ¿Les queda claro? Sí, profe, Sí. por mi parte sí, por lo menos. Buenísimo. Bueno. Entonces, acá nos preguntamos qué es el aprendizaje, ¿no es cierto? Es la expansión de la capacidad de acción. Es integrar un nuevo saber, actuar de la persona que aprende cuando puede desarrollar acciones para obtener resultados que antes no conseguían. Eso es el aprendizaje. Es decir, todo lo que vimos anteriormente se reduce, digamos, por llamarlo de alguna manera, a lo que es el aprendizaje. Nosotros sumamos, digamos, estas nuevas incorporaciones. Pero bueno, en el mundo actual las personas y las organizaciones están frente a un cambio continuo, por lo que la capacidad de aprendizaje es el instrumento idóneo para afrontar estos cambios, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, hay una frase que siempre traemos a colación, que es la de Alvin Toffler, digamos, que dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y acá obviamente es donde nosotros entramos en una situación en la que nosotros, lo más difícil que le toca, digamos, al adulto, y esto ya tiene que ver con lo que nosotros empezamos a trabajar y con lo que nos tenemos que preparar para cuando trabajemos con el desarrollo de los proyectos, digamos, y para cuando nos planteemos, digamos, el trabajo, que a los adultos, obviamente, lo que más nos cuesta tiene que ver con desaprender, porque no somos un libro en blanco en el cual vos te sentás y todo lo que yo les estoy diciendo es todo nuevo. Ustedes tienen un bagaje de conocimientos en la cual se van insertando todos estos contenidos que uno les va dando, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra que tiene que ver con integrar
un nuevo saber actuar para cuestiones nuevas, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a trabajar con personas que van a aprender acciones nuevas para obtener cosas que antes no sabían. Desde el punto de vista laboral, por supuesto. ¿Ay, no se escucha? Sí se escucha, profe. Alguien me dijo no se escucha. Justo. ¿Me escuchan todos? Porque yo vi a alguien ahí en el chat que puso no se escucha. Bueno. Sí, profe, se escucha. Bueno. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar y empezamos allá a poner foco, digamos, en lo que sería lo que tiene que ver con el aprendizaje de adultos, ¿no es cierto? Donde nosotros, desde el punto de vista laboral, empezamos a enfocarnos en el adulto. Un nuevo aprendizaje nos implica ampliar, corregir o modificar nuestra capacidad de acción. Es decir, aprender provoca profundos procesos de cambio personal. Y esto es importante porque cuando uno incorpora nuevos conocimientos, por supuesto que se modifican un montón de cuestiones personales, desde comportamientos, capacidades, creencias y la identidad de la persona. Comportamiento porque son las actividades y acciones específicas que realizamos, es decir, yo incorporo un conocimiento que hace que yo cambie, como vimos en lo que es la definición de aprendizaje, algo que antes no conseguía, ahora lo puedo conseguir. Entonces, son las actividades y acciones específicas que realizamos, las cambiamos. Antes algo que no lograba, ahora sí lo puedo hacer porque incorporé una nueva capacidad. Por supuesto que las capacidades, porque tenemos nuevos conocimientos, aptitudes y actitudes que condicionan la efectividad de nuestro accionar. Ahora conseguimos cosas que antes no conseguíamos a través de esta nueva incorporación que hicimos, ¿no es cierto? Las creencias, que son los valores y el sistema de creencias que guían nuestros actos. Y acá empieza a calar esta cuestión del adulto, ¿no es cierto? Lo mismo que con la identidad, que es la percepción y valoración que tenemos de nosotros mismos. El aprendizaje nos modifica a nosotros mismos, es decir, no somos los mismos, ustedes, nosotros, cualquier persona que va aprendiendo y que aprende a lo largo de su vida, no es la misma que antes de producirse ese aprendizaje. Modificás, cambiás, desaprendés y reaprendés. Entonces, ese es, digamos, el verdadero objetivo que tenemos como formadores, como capacitadores, como organizadores y gestión de personas, ¿no es cierto? Que las personas identifiquen esta cuestión que deben desaprender para aprender lo nuevo, para modificar una conducta, una acción o lo que tengan que modificar dentro de su ambiente laboral, ¿no es cierto? Y acá es donde nosotros nos planteamos, digamos, ciertas reflexiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo estoy aprendiendo a actuar, qué cuestiones considero que me faltan para realizar un aprendizaje según lo que aprendemos hoy. Esto son preguntas que uno se hace y que yo les planteo a ustedes que se las hagan como reflexiones y como adultos, porque ustedes ya pasaron un año por lo menos dentro de la universidad y han pasado, por supuesto, un montón de procesos de aprendizaje en la cual se van adaptando y van cambiando o modificando sus conductas y sus capacidades y van viendo cómo van pasando en la otra. Entonces, nosotros en este punto es donde empezamos a ver todos estos cambios que nos modifican. ¿Ok? Y por supuesto acá empezamos a hablar del aprendizaje de adulto, que no es lo mismo que el aprendizaje de los niños, que no es lo mismo porque el adulto, como les dije recién, tiene un montón de información previa, tiene un montón de conocimientos que debe, por supuesto, aprender y reaprender, y lo que nos genera, digamos,
una permanente tensión, porque ahora vamos a ver características y rasgos de los adultos que nos impactan de manera directa a nosotros en el lugar de trabajo. ¿Cómo entendemos nosotros el aprendizaje, digamos, desde el punto de vista del aprendizaje de adulto? Esto, grábenselo bien porque es una cuestión que vamos a tener que considerar y cómo ustedes lo vayan a vincular con todas las materias que vayan teniendo. Después hay una materia que se llama proceso de cambio en las organizaciones, todas las psicologías, todas estas cuestiones tienen que ver y están realmente vinculadas con esas materias, ¿no? El aprendizaje lo entendemos como un cambio de conducta, por supuesto, porque se supone que a través de este aprendizaje ustedes van a cambiar la manera de hacer una cosa u otra, como una actividad psíquica, porque aprendemos, porque relaciona al sujeto con el objeto de estudio. Esto que tiene que ver, yo que aprendo me relaciono de manera directa con eso que estoy aprendiendo, ¿no es cierto? Perdón. Es un proceso dinámico de transformación mutua en la cual nos vamos transformando todo lo que tiene que ver con la persona, donde las situaciones nuevas se insertan con las ya conocidas. ¿Qué cosa, no? Es decir, esto que decíamos anteriormente de desaprender, tomar lo que vamos aprendiendo y vamos a ir mejorándolo. Y involucramos la totalidad, por supuesto, de la personalidad de las personas, todo lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos, los motores afectivos y sociales. Cuando nosotros aprendemos, cuando el adulto aprende, está inmerso en un proceso que toda su personalidad se transforma. No es solo aprendo y solo cambio esto, es decir, imagínense que la incorporación de un nuevo conocimiento hace que yo cambie todo lo que está relacionado en la vida personal. Entonces, generamos una permanente tensión en los adultos que están expuestos a seguir aprendiendo. El gran desafío, por supuesto, tiene que ver con esto que les digo de poder desaprender y aprender e incorporar conocimientos y cuestiones nuevas, digamos, y sobre todo en el adulto, perdón. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos identificar y nosotros podamos conocer específicamente cuáles son las características o los rasgos del aprendizaje de los adultos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien, se Sí, entiende profe, bien. se entiende. Bueno, sigamos entonces, pues ya nos queda poquito igual. Las características o rasgos del aprendizaje de adultos es lo que nosotros tenemos que hacer foco, ¿no es cierto? Es decir, los adultos que buscan experiencias de aprendizaje que sean útiles para manejar cambios específicos. Por supuesto, ustedes imagínense a un adulto en el cual le quieran enseñar, adulto digo, y somos adultos todos, ustedes ya son adultos, digamos, ¿no? Obviamente después van a ver dentro del rango etario de adultos de generación baby boomers, X, y eso es específicamente lo que después van a ir viendo, pero en general ya todos somos adultos, con lo cual que yo les enseñe algo, que yo les transmita algo, o estemos en un proceso de aprendizaje que a ustedes no les sirva o no les sea de utilidad, es algo que nosotros tenemos que considerar al momento de plantear la capacitación en el caso de los proyectos, ¿no es cierto? Obviamente que las personas buscan experiencias de aprendizaje que después lo puedan utilizar y que digan, puedo cambiar esta cuestión, digamos, ¿no? Una vez que se convencen de la certidumbre del cambio, es decir, esto que estoy por aprender me está por servir para una cuestión específica, me va a ser de utilidad para poder mejorar tal o cual función, manejar, aprender la computadora,
O sea, no lo vean solo desde el punto de vista laboral, digamos, aprender a hacer una tarea nueva, sino aprender a manejar, aprender a cocinar, o sea, todo lo que un adulto pueda incorporar tiene que ser útil, lo tiene que poder usar. Entonces, una vez que se convencen de que este aprendizaje les va a resultar útil, los adultos inician cualquier proceso de aprendizaje que promete ayudarlos en esta transición. Entonces, lo importante es que vean para qué les va a servir. La idea no es que uno les diga, no, esto tenés que aprender, esto es como que yo les diga, ustedes aprendan a detectar necesidades porque les va a servir, no. ¿Y para qué me va a servir? O sea, todas esas preguntas que uno se hace, el adulto, por supuesto que se las hace. Entiendo que ustedes también al momento de plantearse estudiar una carrera, cada uno pregunta, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿para qué me va a servir? ¿Le voy a encontrar utilidad a lo que voy a aprender o no? O sea, todas son preguntas válidas que ustedes también se las tienen que hacer, digamos, al momento de desarrollar un proyecto de capacitación, por ejemplo, con adultos, ¿no? El aprendizaje es un medio hacia un fin, entonces, aprendo esto porque con esto voy a llegar a lo otro, ¿no es cierto? Voy a generar un cambio en otra cosa, no es solo aprender porque sí, ¿no? Entonces, aprendo para, y ahí tiene que ver con lo que hablamos del tema de la utilidad, porque me va a servir o me va a resultar útil para realizar tal o cual otra cosa que hoy estoy haciendo, que hoy estoy desarrollando, ¿no es cierto? El aumento o conservación del sentido de la autoestima y del gusto por conocer algo nuevo son fuertes motivadores para aprender. Hay muchos adultos que tienen esta cuestión de la autoestima, que todos la tenemos, por supuesto. Entonces, es importante que nosotros nos basemos, o sea, trabajemos desde la autoestima del adulto que aprende para motivarlos para aprender esto nuevo. Es decir, no sé si les habrá pasado, pero el tema de enseñar, bueno, yo soy bastante más grande que ustedes, ¿no? Pero lo veo por ahí con mis papás o con gente grande que tiene que incorporar la tecnología, el uso del WhatsApp, el uso de Instagram, el uso de un montón de cosas, que bueno, la autoestima por no quedarse fuera, por ahí como del sistema, los motiva a aprender algo que estaba totalmente fuera de lo que podían pensar. O sea, ni se les ocurre subir una historia a Instagram. Entonces, como que uno se va posicionando en esta autoestima para que ellos se motiven para poder seguirlos a los nietos, seguirlos, conocer lo que hace el otro, etcétera, ¿no? Y el principio fundamental consiste en su experiencia vital, de la realidad cercana y cotidiana, así como de los valores, actitudes y creencias, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, digamos, ¿no? Nosotros nos tenemos que basar, nos tenemos que posicionar y trabajar con el adulto para que el adulto se sume a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, pero no como una imposición, no como algo que debe hacerlo porque debe hacerlo y no, y si no queda fuera del sistema, no, trabajarlo desde las características, decir cómo va a mejorar, de qué manera le va a ser de utilidad, trabajarlo desde la motivación, y todo tiene que integrar los conocimientos anteriores con la teoría y con lo práctico, es decir, los conocimientos anteriores, es decir, lo que ya sabe, con la teoría, con cómo debe hacerse, y con cómo lo va a utilizar al adulto en un proceso de aprendizaje. Por supuesto, lo importante es la bajada a la práctica de todo eso nuevo que vaya a incorporar y cómo le va a ser, cómo le va a resultar de utilidad, digamos. Para mí esta cuestión de que el adulto pueda verlo, cómo va a mejorar o cómo va a utilizarlo y en qué lo va a beneficiar, es una de las cuestiones más importantes a recalcar para el proceso de aprendizaje.
¿Lo ven así? ¿Les pasa? ¿Tuvieron alguna experiencia, digamos, en la cual ustedes puedan decir, sí, el adulto lo percibe de esta manera? ¿Alguien tiene alguna experiencia para contarnos? Chicos, ¿hay alguien? ¿Que nos quiera contar algo? Profe, Sí. esto de buscarle una utilidad en los cambios es como, se podría decir que hay como dos caras de una moneda, o sea, una parte sería en lo laboral, digamos, para la organización y la otra parte también para la persona en sí que va a recibir ese... Claro, y aparte ustedes piensen que no, o sea, nosotros cuando hablamos de personas, son personas, como decía bien una de las filminas, o sea, somos un todo. Cuando la persona incorpora ciertos conocimientos o se pone, digamos, en situación de aprendizaje, no es solo voy a aprender esto y nada más. Ahora vamos a ver, como para ir cerrando, todo lo que tiene que ver con los rasgos que nosotros llamamos características que son facilitadores del aprendizaje adulto. Esto tiene que ver con que somos un todo, no es que solo aprendemos algo y me va a servir para el trabajo. O sea, si yo veo que esto me va a servir, por ejemplo, el tema de la tecnología, si una persona que no sabe manejar la tecnología se la enseño porque la necesito desde el ambiente laboral, por supuesto que después va a impactar en todo lo que tiene que ver en lo suyo personal, porque va a poder ayudar al hijo a usar el Excel para un trabajo, porque va a poder mandar presentaciones si tuviera que hacerlo, ayudarlo al hijo, o sea, nos transforma de manera total, porque somos un todo. Crecimiento personal y profesional. Exactamente, exactamente. Entonces, si bien nosotros lo consideramos desde lo laboral, no hay que olvidarse que nosotros desde lo personal, todo eso tenemos que tomarlo para que el adulto, y vuelvo a repetir, el adulto, todos nosotros, ver cómo nos motiva para que se comprometa, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es que es solo aprender esto porque tu puesto lo requiere, porque tenés una necesidad de capacitación, porque no lo sabes hacer y lo tenés que hacer, sino encontrarle, digamos, un todo, el motivo de esa capacitación, de esa incorporación de nuevos conocimientos. Claro, por ejemplo, en una experiencia personal, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, que por ejemplo sepa manejar, que si bien es cierto, hay muchas cosas que por ahí no conoce, pero también es cierto que tiene que haber como una motivación, algo que diga, bueno, sí quiero, me interesa porque quiero saber, y después termina manejándolo re bien, y hasta te sorprende, digamos, porque tipo, vos le das la posibilidad, yo por ejemplo digo que a veces también es cierto que hay que tener como una conexión, digamos, para llegar a la persona y poder enseñarle. Esto es experiencia personal, o sea, no sé cómo sería, cómo lo aplicaría uno en una cuestión más laboral, pero sí es cierto que también depende mucho del interés que ellos le dan, o sea, lo que mueve a uno a aprender. Claro, los intereses, la utilidad y la autoestima. Fíjense cómo todo tiene que ver y estaba viendo una filmina que tiene que ver con lo psíquico. Es decir, nosotros en el ámbito laboral tenemos que trabajar con todas estas cuestiones para que el adulto se sume de manera proactiva, digamos, a una capacitación. Es decir, ¿qué es lo que hoy no se está haciendo que se debe hacer? Que lo trabajaron ustedes en una necesidad de capacitación. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, todo lo que ya vimos, que ustedes ya detectan eso. Bueno, esto es el contenido, tienen que aprender a usar, no sé, desde lo más básico. Hoy ya les diría que el que no sabe usar Excel, como que está ahí, borderline del sistema. Pero les enseñamos Excel. Después esa utilidad del Excel no es que solo le va a servir a esta persona para sumar cuánta gente vino, le va a servir a la persona para su vida personal, para ayudarle al hijo a hacer una tarea, como les decía, para poder ser un poco mejor o diferenciarse del resto del equipo de trabajo y a raíz de eso mejorar, por ejemplo.
Entonces es amplio y son un montón de cuestiones que nosotros tenemos que considerar y que nosotros son, digamos, aliados nuestros para detectarlos, para que esa persona, como decía Edith, le muestres cuáles serían los beneficios de aprender eso. Porque al adulto no es como a un niño que le decís, te mando al colegio y lo tenés que aprender. Al adulto hay que mostrarle por qué tiene que aprenderlo, para qué tiene que aprenderlo y cómo va a mejorar, o en qué va a mejorar su vida, su actividad, o por lo menos en el punto de vista laboral, qué va a mejorar con la incorporación de estas nuevas competencias, por ejemplo, con la incorporación de estas nuevas habilidades. Bien. Sigamos. Y como para ir cerrando, esto es lo que nosotros, esto grábenselo, porque estas son las características psicológicas del aprendizaje de adultos. Nosotros tenemos facilitadores y obstaculizadores. Facilitadores es la capacidad lógica que tienen los adultos de comparar, analizar, relacionar, hacer un juicio crítico y un raciocinio. Es decir, al adulto vos, por supuesto que le planteás todas estas cuestiones que nosotros veníamos diciendo anteriormente y las analice, dice, bueno, sí, la verdad que me va a servir, lo puedo utilizar de tal o cual manera, esto es beneficioso para mi trabajo, para mi vida personal, tiene esa capacidad lógica que por ahí los niños, por ahí ya los adolescentes empiezan como a tenerlo, ¿no es cierto? Tienen, por supuesto, tienen mayor madurez, por ser adultos, obviamente, tienen mayor experiencia, y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, que tiene que ver con, si bien tienen mayor experiencia, que puede ser positivo, ahí entra esta cuestión de que los adultos tienen que desaprender para aprender, para reaprender. No es que nosotros, como les decía recién, enseñamos algo sobre una pintura en blanco, ¿no? Vamos a ir incorporando conocimientos, por supuesto, sobre cuestiones que ya seguramente los adultos ya conocen, ya tienen una idea formada, ya tienen experiencia que los hizo ser de esta manera o hacer la tarea de esta manera. Y por supuesto esta cuestión de la mayor receptividad en función de su interés, que está relacionado con la capacidad lógica de las personas, es decir, si el adulto se da cuenta que esto le va a ser de utilidad, que lo puede relacionar con otros conocimientos y que lo puede, digamos, internalizar, su interés va a ser mayor. Si encuentra que estos nuevos conocimientos y que este proceso de aprendizaje va a ser beneficioso, le va a ser de utilidad y lo va a poder aplicar, bueno, su interés, por supuesto, que es mucho mayor, ¿no es cierto? Y luego están los obstaculizadores, que son obviamente las cuestiones que tiene el adulto en el proceso, digamos, de aprendizaje, que obviamente no lo tiene el niño, ¿no? Esta cuestión de la autosuficiencia, de que no, yo ya lo puedo resolver, yo lo sé hacer porque sí. ¿Por qué? Y está relacionado muchas veces con estas cuestiones que nosotros decimos de la madurez, la autosuficiencia, no porque yo ya tengo más experiencia, porque ya lo resolví de otra manera en otro momento, porque el contexto, o sea, esta autosuficiencia que en general la vemos en los adultos, ¿no es cierto? El temor al ridículo, que tiene que ver con, si uno pregunta, por ejemplo, y yo lo veo en mis chicos, ¿no? Las clases de Zoom del colegio, los chicos no tienen temor al ridículo. Si uno pregunta una cosa, todos levantan la mano y todos tratan como de participar, o por lo menos los que tienen una personalidad así participativa. Entonces, el adulto generalmente, si estamos ahora en una clase presencial o en una clase magistral, cuando el docente pregunta algo y son siempre los mismos los que participan. Y se ve hasta siempre, generalmente no hablas mucho, te quedás, escuchás lo que dice el docente y mirás como para otro lado. Esta cuestión de los hábitos arraigados,
por supuesto que es algo específicamente relacionado al adulto, que tiene que ver con la madurez, con la experiencia, ¿no? Ya lo hice, porque voy a cambiar algo que si lo vengo haciendo así y me sirve, si siempre se hizo así, ¿para qué voy a cambiar? Eso lo vemos en el trabajo, en el ámbito laboral, todo el tiempo. Y la desconfianza de sí mismo y el ocultamiento de la ignorancia y la deficiencia, que tiene que ver también con el temor al ridículo, con esta cuestión de que nadie se dé cuenta que no lo sé hacer, y entonces le preguntan a un compañero cómo se resuelve. Y sí, existe un proceso de aprendizaje. Está bueno que lo muestren y que se sinceren y que uno pueda, digamos, darse cuenta, no, mira, no lo puedo resolver, ¿cómo te parece que lo resuelva? Pero bueno, son obstaculizadores que al momento en el cual nosotros desarrollemos y trabajemos con adultos, tenemos que tenerlos en cuenta para que el adulto no se sienta de esa manera, o para que el adulto pueda sentirse a gusto y poder no caer o no tener todo lo que tiene que ver con estos obstaculizadores. ¿Lo ven así? ¿Tuvieron alguna experiencia con respecto a estos casos? ¿Pudieron identificar en algún caso esta cuestión, digamos, de obstaculizadores, de facilitadores? ¿Cómo ustedes creen que influye en el ámbito laboral, incluso universitario? Porque ustedes también lo pueden ver así, a diferencia de los rasgos del aprendizaje o de las situaciones que hayan vivido de aprendizaje. Nada, bueno. Profe, Sí. esto último que estuvo comentando, ¿puede ser que también juegue un papel el rol de los líderes, de los supervisores, de los encargados? Claro, por eso les digo que es algo a lo que nosotros tenemos que estar atentos, porque el contexto, por ejemplo, el tema del temor al ridículo, de la desconfianza, o sea, si vos como líder dentro de un grupo, como también a nosotros nos pasa cuando estamos gestionando, ¿no es cierto?, gestionando personas, si vos le generás a las personas cierta desconfianza de sí mismo, después en un proceso de aprendizaje, la persona no va a ser diferente. En cambio, si vos le mostrás, lo motivás, le das herramientas, generás poco espacio para que las personas se sientan así, y estos obstaculizadores, si bien siempre están, digamos, nosotros tenemos que trabajarlo para que sean lo menos obstaculizadores posibles. Si vos le das confianza a las personas que trabajan con vos, si le demostrás por qué es necesario que se produzca el aprendizaje, bueno, van a estar, pero en menor proporción a los facilitadores. Y para ir, porque Rosa ya entra, chicos, requerimientos del aprendizaje de adultos en situación laboral. Por supuesto, la conexión inmediata con la realidad, que era lo que decíamos hoy del tema de qué implica aprender, esta cuestión de que sea útil lo que le vayamos a poner dentro del proceso de aprendizaje. La aceptación de errores y deficiencias, que tiene que ver con lo que decíamos recién, es decir, uno no puede estar evaluando y castigando, digamos, como el error. Uno tiene que generar el espacio donde uno se pueda, donde no esté mal visto, digamos, por llamarlo de alguna manera, equivocarse, o decir esto no lo puedo resolver. Entonces, nosotros tenemos que generar ese contexto donde las personas que están aprendiendo, que están dentro de un proyecto, o que están siendo capacitadas, tengan este espacio de error, y este espacio para que identifiquemos esas deficiencias y
podamos mejorarlas. En el error, obviamente, vamos a encontrar las mejoras, digamos, las posibilidades de mejoras. La autoevaluación constante, y esto es algo que lo van a ver ahora cuando lean un poco el tema de evaluación, de las generaciones, como los adultos, y ahí van a ver las diferentes características de las generaciones. Hay generaciones, las nuevas generaciones, los más jóvenes, buscan esta autoevaluación constante, y la evaluación y el feedback, y cómo estoy, y dónde mejoro, y esa devolución constante, que era lo que hablábamos el otro día con las chicas del tema del clima, y estas instancias que en la organización hay para poder tener un feedback. El compromiso mutuo, la comunicación empática, la motivación y la participación. Es decir, todos estos son cuestiones que hay que tener en cuenta y que ustedes van a tener que tener en cuenta para que el proceso de aprendizaje de las personas adultas que nosotros vayamos a capacitar, o que nosotros con las que vayamos a trabajar, vayan encontrando, por supuesto, estas condiciones para que se sientan mucho más contenidos y mucho más acompañados en este proceso de aprendizaje, que es el que todo el tiempo estamos generando, ¿no es cierto? Y como para ir cerrando, nosotros siempre planteamos, en las clases teóricas, Gaby siempre planteaba un trabajito para que ustedes lo piensen, ¿no? Esta cuestión de qué facilitadores y obstaculizadores influyen en el aprendizaje de ustedes dentro de la universidad. Pensando ya, obviamente, ustedes como adultos, y ustedes en una situación que ya hace un año, por lo menos, como les dije al principio, que están en este ambiente laboral, no sé, en este ambiente universitario. ¿Sí? Profe, sin duda, si tendríamos que analizar nuestro paso por la universidad hasta el momento, hablo por mí, me pasa, sobre todo en los grupos en los que trabajo, la diferencia generacional, cómo pesa la experiencia y cómo pesa este proceso de analizar qué estoy haciendo acá y por qué lo estoy haciendo, la responsabilidad con la que conlleva, y por ahí eso influye muchísimo, y a veces que se puede ser un facilitador, se transforma en un obstaculizador también. Claro, por eso era que, viste que en la filmina de los obstaculizadores y los facilitadores, uno se plantea, si bien es un obstaculizador, pero dependiendo de un montón de cosas, también puede ser un facilitador, o dependiendo de las cuestiones que de los facilitadores se termina siendo un obstaculizador. O sea, uno, el adulto, se va planteando un montón de cuestiones que por ahí, cuando estábamos en la secundaria, no te las planteás, digamos. Estás ahí porque tenés que estar, vas al colegio porque tenés que ir, y uno no plantea muchas más, ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Puedo faltar hoy al colegio? O sea, eso es lo máximo que uno, por lo menos en mi generación, ya tengo más años que ustedes, se plantea, no pasa más que eso. En cambio, uno ya en la universidad, o en esta edad, y bueno, ¿para qué lo aprendo? ¿Qué voy a mejorar? ¿Cómo voy a trabajar con esto? Uno se va planteando y se hace otras preguntas. Y lo de las generaciones, Noelia, más vale que lo van a ver, si les toca trabajar con chicos de otras generaciones, no sé qué edad tenés vos, pero lo van a ir viendo, que es impresionante, y esto lo van a ver desde las entrevistas laborales. Las entrevistas son distintas cuando entrevistas a una persona de 20 que cuando entrevistas a una persona de 40 o de 45, o sea, se nota a la legua las generaciones y cómo impactan en los requerimientos que tienen las personas, desde los requerimientos en una entrevista laboral a cómo se plantean seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Porque de vuelta somos así todos. Es. Sí, profe, es así. Incluso yo trabajo con personas de otras generaciones más grandes que yo estoy cerca de los 40, y en los grupos de trabajo tengo compañeros que tienen 18 o 19, hay mucha diferencia, y en mi trabajo
me toca trabajar con personas que me llevan a mí 20 años, entonces Claro. también hay diferencia en el aprendizaje y en un montón. Y cuando usted hablaba del tema de la motivación, por ejemplo, yo trabajaba con vendedores, yo hacía el soporte administrativo y ellos hacían la venta, entonces siempre en la capacitación era, piensen que esto les va a generar tanto, no sé, tanta plata en sus Claro. comisiones. Porque por ahí uno cree que el adulto dice, no, sí, si yo le digo que te va a servir para algo, te sirve, pero a veces también, aunque seamos adultos y tengamos esa capacidad de analizar para qué me sirve, hay que visualizarlo, digamos, hay que decírselo. Totalmente. A los chicos, por ejemplo, por ahí en mi grupo le digo, chicos, yo tengo a mis hijos, tengo esto, tengo el otro trabajo, entonces, o sea, para mostrarles que si yo puedo, ellos también pueden, o sea, creo que por más que seamos todos adultos, hay que, Sí. hay que mostrar eso, digamos, hay que visualizarlo. Sí, son distintas realidades que uno va viendo y que eso es lo bueno de poder trabajar, digamos, con gente diferente, ¿no? Bueno, ya son las 2. Nos queda lo que tiene que ver con las generaciones que les voy a subir la semana que viene, aunque no tengamos clase el lunes, porque acá en Corrientes es feriado. Una como guía de lo que es generaciones en el trabajo, cuáles son las generaciones, cuál es lo importante que nosotros conozcamos, más que nada para que les sirva para su trabajo. Y les dejo para que vayan pensando, si bien nosotros, como les dije al principio, tenemos unas clases que todavía nos están quedando antes del parcial. Me gustaría que ustedes vean sobre qué quieren específicamente el tema de repaso para el parcial, que falta todavía, pero vayan preparándolo, digamos, porque no nos quedan tantas clases. La semana que viene no hay clase, después nos queda la clase de metodologías y medios, evaluación, y después ya el 31 no hay clase por las mesas, y después ya tenemos repaso y parcial, medio que se va terminando lo que tendría que ver con esta primera parte del trabajo. Así que la idea es, cuando nos toca hacer el parcial, que ustedes planteen sobre qué dudas les quedaron de todo lo dado, digamos, hasta ahora. ¿Ok? Y los dejo porque, para la clase que viene, sí, ya hablamos con Rosa, vamos a hacer una sola clase, entonces ustedes siguen en la misma sala y la que se sale soy yo, digamos, y a ustedes les queda, digamos, todos conectados en el mismo lugar, y no les saco más tiempo de conectarse y desconectarse en una y otra sala. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, profe. Listo, Sí, chicos. profe. Gracias por estar. No, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau, gracias.